conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al devocional del día de hoy, domingo 27 de agosto, el cual lleva por título Esperanza en la desesperanza, basado en Hechos capítulo 27, versículos 13 al 26. Así es la palabra de Dios. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sigo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Esperanza en la desesperanza. El devocional, la cita en la que está sustentada el devocional, continúa el relato tal como el día de ayer. Vemos la toma de decisiones, una toma de decisión por comodidad, y el escritor es preciso al momento de decir, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, que tenían el viento que deseaban, elevaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra nosotros un viento huracanado llamado Euroclidón. Vemos que Euroclidón es una palabra híbrida de la expresión griega euros, viento del este, y la palabra de latín aquilo, viento del norte. Esta poderosa y peligrosa tempestad era temida por todos los que navegaban en el Mediterráneo. Entonces, al ser atrapada la nave, no pudieron poner proa al viento. Los marineros no tuvieron más remedio que abandonarse al clima y dejarse llevar. Fuera de control el barco simplemente estaba siendo empujado por el viento. Vemos aquí en este pasaje que el viaje se complicó en su totalidad. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, o sea, un cementerio de barcos que se encontraba en el Mediterráneo, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Iban a la deriva, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Lo que empezaron a hacer fue lanzar cosas que no sirviesen para la navegación. Obviamente no estaban desechando todo lo que tenían, porque incluso guardaban alimentos, es algo que se va a mencionar más adelante. Sin embargo, todos los esfuerzos de los marineros fueron en vano, cuando aquí está lo más pesado: ni sol ni estrellas aparecieron por muchos días. Esto hacía imposible la navegación. Vemos que para navegar ocupan brújulas, ocupan el sol, ocupan el cielo despejado e incluso las estrellas con los sextantes para poder direccionarse, saber qué
cómo debe dirigir la nave. Para ese momento, y viendo que la tempestad se estaba agravando, pues simplemente estaban perdiendo la esperanza de conservar la vida. Estaban incluso impotentes porque el mar los llevaba de un lugar a otro. Y no ver sol, no ver estrellas, e incluso por el mareo no comer nada. Esto era algo que definitivamente no era absolutamente cómodo. Entonces, Pablo lo que hizo fue ponerse en pie en medio de ellos. Y aquí es el único punto que me gustaría tratar, el cual es la misericordia divina en medio de la adversidad. Porque en el versículo 21, Pablo les dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es en este momento en el que Pablo se pone en pie y prácticamente les dice, si hubieran hecho caso al prudente consejo que les brindé, no habríamos estado en medio de esta dificultad. Es algo curioso porque cuando nosotros, tal como se mencionó ayer, ese aspecto de la toma de decisiones es algo crucial porque generalmente cuando efectuamos una decisión que parece complicada para nosotros y nos basamos en la comodidad que al momento nos proporciona el resultado y a largo plazo trae consecuencia, bueno, podemos decir, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Recordemos que nosotros somos responsables de nuestros actos y es lo que le estaba diciendo Pablo en ese momento. Si ustedes hubieran hecho caso al consejo, un sabio consejo, un consejo sensato, no nos encontraríamos en esas situaciones. Pero vemos que es la misericordia de Dios en medio de las situaciones, incluso en nosotros. Ahora, cuando nosotros no tomamos una decisión acertada, pasa lo siguiente. La Biblia nos dice, si tu hermano es sorprendido en alguna falta, repréndelo y tú con espíritu de mansedumbre, restáuralo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El punto es ese. Cuando nosotros nos apoyamos como creyentes, incluso como familia que somos cristianos, familia de sangre que son cristianos, y nos damos cuenta de algunas acciones que no están siendo bíblicas o algunas decisiones que no están siendo como un carácter cristiano, pues fácilmente se le puede decir, y es en este momento lo que el apóstol Pablo está aplicando. Los siguientes subpuntos son importantes y es lo que Pablo aplica. Lo primero es una corrección. Cuando nosotros se nos es confrontado, se nos corrige, principalmente con la situación en la que nos encontramos y también con lo que dice la Biblia, si es que infringimos algún punto bíblico, pero si no, también lo que dice la Biblia, algunas decisiones prácticas de las cuales la Biblia nos ayuda y nosotros en algún momento las pasamos por alto. Pero es lo que está haciendo acá el apóstol Pablo, le está diciendo, ustedes obraron mal, pero no se queda ahí, no se queda reprochándoles, no se queda que ustedes son unos incircuncisos, no hacen caso, se dejaron llevar y ahora miren el problema en el que estamos. No, simplemente les dice, si me hubieran escuchado, no estaríamos sufriendo esto. Y de ahí viene lo siguiente, la enseñanza. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Se nos debe de corregir, incluso nosotros cuando nos damos cuenta, debemos de corregir, debemos de ver, ok, esto no glorificó a Dios, esto es pecaminoso, esto está dañando mi vida cristiana. Ok, el Señor a través del Espíritu Santo me permitió percatarme de esto, o incluso a través de alguien más me permitió ver la situación en la que estaba. Ahora, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo corregir de esto? Bueno, después de esta enseñanza,
nos exhorta a tener buen ánimo, pero también nos consuela. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy yo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nos da ese consuelo en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de las consecuencias, en medio de ese pesar que se está presentando. Pero en nuestros días, ¿cómo se presenta? Bueno, a través de la lectura de la Biblia, a través de escuchar predicaciones bíblicas, a través de estar orando. Nosotros podemos recibir esa ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a través de la palabra nos habla y nos ilumina con la verdad revelada en la palabra de Dios. También nos fortalece y nos guía. ¿Para qué? Para poder ser cada día más como Cristo. Y esto me recuerda a un himno que se llama Oh, qué amor incomparable, y una de sus estrofas dice: su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida al rendirme a sus pies. Este fragmento de este himno está muy hermoso y vemos que es cierto. Cuando nosotros estamos o conocemos o estamos todos los días inmersos en la palabra de Dios, es un indicador el cual nos va a ayudar a no alejarnos de Dios, que nos va a guiar para no pecar, porque sabemos que en Él está nuestra plenitud. Y es por eso que cuando vengan momentos complicados, sabremos que Dios tiene el control de todo en su grande soberanía. Él está en completo control de la situación, aunque a nosotros nos parezca imposible. Entonces, el punto que vimos hoy en este texto, en este devocional, es la misericordia divina en medio de la adversidad. Sabemos que el Señor es quien nos ayuda, pero nosotros debemos aprender a confiar en su obra perfecta. Que sea una enseñanza que podamos aplicar todos los días, y más hoy, que domingo, Día del Señor. Una buena decisión es congregarnos y estar en tiempo de comunión los unos con los otros, edificándonos mutuamente. Que disfruten el día de hoy, que disfruten su servicio. Dios les bendiga.